Bueno, yo les voy a hablar de geometría hiperbólica, teselaciones y grupos fucsianos. Espero que hayan venido a la charla de hace 2 jueves de Sebastián. Pero si no vinieron, de todas formas voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que hicimos, al menos las definiciones principales que vamos a usar hoy día, las más básicas. Vamos a comenzar haciendo unos recuerdos. Vamos a llegar justo hasta donde llegó Sebastián haciendo los recuerdos. Vamos a hablar de la compactificación del espacio del semiplano de Poincaré. Vamos a entender qué es compactificar un espacio. Hablar de esas isometrías positivas que también habló. Y lo que nos convoca en realidad, que son las teselaciones y cómo las teselaciones se relacionan con los grupos fucsianos. Y cómo los grupos fucsianos nos permiten conocer este nuevo concepto o fabricar esto que se llaman superficies de Riemann, superficies hiperbólicas. La idea es que ojalá al final de la charla entiendan cómo se construye una superficie hiperbólica, cómo se ve, de dónde viene, y en realidad básicamente lo que vamos a usar es una relación de equivalencia que nos va a permitir ver de manera mucho más clara estas superficies. Bueno, la definición básica del semiplano de Poincaré, la parte de arriba del plano complejo, parte imaginaria positiva. Tenemos una métrica G, que es llamada la métrica hiperbólica. Esta métrica hiperbólica es un producto interno en el espacio tangente, que son los vectores, y eso induce una distancia. ¿Ya? Tenemos las transformaciones de Möbius, que es básicamente una fracción, donde arriba hay una función afín y abajo también. Y tiene que verificar que el determinante es igual a 1. Este es el grupo de matrices que tiene el determinante 1. Y este grupo actúa en el plano, es decir, si yo hago pasar un punto, la parte imaginaria sigue siendo positiva. Este producto interno de los vectores se mantiene invariante cuando yo le aplico la transformación. La derivada se mantiene invariante, la derivada actúa en los vectores. Entonces, si yo calculo el producto interno de los vectores, eso es lo mismo que el producto interno de la imagen de los vectores. Eso quiere decir que los ángulos no cambian, ¿ya? O sea, si vemos la imagen, se va a mantener igualito el ángulo entre ellos, tampoco se invierten. Eso quiere decir que preserva orientación y preserva los ángulos. Tenemos el espacio métrico. Este producto interno induce una distancia. Esta distancia se induce a través de la longitud de curva, y cada producto interno nos induce una longitud de curva. Y el ínfimo de todas las longitudes que unen 2 puntos es justamente la distancia que vamos a definir. H con esta función es un espacio métrico, es una distancia, y además esta distancia es invariante. Entonces tenemos una distancia que es invariante, y además el producto interno hace que los vectores preserven la orientación y se preserven los ángulos. O sea, eso va a hacer que el espacio, el grupo G, son las isometrías positivas. Isometría quiere decir que no varían las distancias, positiva quiere decir que preserva orientación y los ángulos. Con esta distancia las geodésicas se van a ver así: semicircunferencias centradas en la recta real o rectas verticales, dependiendo de los puntos C y W que yo quiera estudiar. Un espacio alternativo al semiplano de Poincaré es el disco de Poincaré, que es básicamente el disco unitario sin el borde. Hay una función, un homomorfismo que permite pasar de uno a otro. Se envían los elementos, se envían las transformaciones y se envían las distancias a través de esta función phi. Y esta función phi lo que hace es que en D vamos a tener también isometrías positivas que van a preservar la orientación y los ángulos. Se ve más o menos así. Y las geodésicas son justamente eso: arcos de circunferencia o diámetros del disco. Vale, eso es básicamente un pequeño resumen de lo que se vio en el último coloquio. Ahora vamos a partir lo que vamos a ver hoy día. Primero, el borde al infinito. Recuerden que hasta ahora todo el rato hemos visto el interior, la parte superior del semiplano de Poincaré o el interior del disco de Poincaré, y ahora la idea es ver cómo agregarle efectivamente el borde para poder usar esos elementos. Lo primero que vamos a hacer es definir el borde al infinito del espacio del semiplano de Poincaré, que es la línea real unida a un punto que se va a llamar infinito. O sea, le vamos a agregar esta línea de abajo y le vamos a poner un punto arriba que es un punto de referencia que se llama infinito. Arriba hay un punto imaginario. Y dado cualquier conjunto, vamos a llamar borde al infinito al conjunto que sea la intersección entre los puntos de acumulación de un conjunto, en realidad es la clausura del conjunto, y este borde al infinito. Esto
si uno lo quiere ver. Recuerden que, como dijo Sebastián, siempre los dibujos van a ser en el disco y los cálculos van a ser en el plano. Si tenemos, por ejemplo, una sucesión que va así, esta sucesión en teoría no debiese converger a nada, porque los puntos en el borde no existen, pero sí acá hay ese punto de acá está en la clausura de A, ¿ya? Y como le agregamos este borde al infinito, el borde al infinito de esta sucesión sería justamente un punto en el borde. ¿Ya? Es una forma alternativa de definir los puntos en el borde a través de esta definición. Entonces, ¿cómo los vamos a usar nosotros? Lo que vamos a hacer es extender una geodésica. Entonces, nuevamente, tomamos dos puntos. La geodésica entre estos dos puntos es la semicircunferencia que pasa por esos dos puntos. Y la forma más natural de extender esta geodésica es extender la geodésica. O sea, dibujar la geodésica completa con ambos lados. Cuando ya esta geodésica está extendida, en realidad ya no es una geodésica, sino que es un rayo geodésico, ¿ya? Porque es infinito. Y este rayo geodésico va a tener dos puntos en el borde del infinito. Si yo veo los puntos de acumulación, va a haber uno acá y va a haber uno acá. Y resulta que cada geodésica está definida únicamente por esos dos puntos. Si yo cambio los dos puntos, cambia la geodésica. Si los dos puntos están en lados opuestos, la geodésica va a ser justamente el diámetro que los une. Algo así. Este sería el dibujo en el disco, este es el dibujo en el plano. Obviamente uno de los puntos del borde es el infinito, entonces las rectas que son verticales son las que tienen como punto de referencia el infinito y un punto en la recta real. Vale. Y la compactificación de H es justamente tomar el semiplano superior y agregarle esta recta de abajo y el punto infinito de referencia arriba. ¿Ya? Esto quiere decir que ahora las sucesiones, ¿cierto?, que antes no convergían, ahora le agregamos el punto al que converge y eso básicamente es lo que lo hace compacto, un espacio métrico compacto. Exactamente lo mismo con el disco, tenemos el disco y le unimos el borde. En este caso no hay que unir el punto infinito porque todo el borde ya es el borde al infinito. Recuerden que a través de la transformación el infinito se mandaba, si no me equivoco, a el 1. Vale. De todas las isometrías positivas que son estas transformaciones de medios, hay tres que son las más relevantes. ¿Ya? Tenemos el grupo K, que si se fijan sigue siendo algo por Z más otra cosa, algo por Z más otra cosa, así que son transformaciones de medios. Tenemos el grupo A, que es multiplicar por una constante, y tenemos el grupo N, que es sumar una constante también. Para los más entendidos de álgebra, esto que está aquí, si uno la asocia a la matriz, sería la matriz coseno menos seno, seno coseno, y esa es justamente una matriz de rotación. ¿Ya? O sea, lo que hace es rotar los elementos. ¿Vale? Este no viene dibujado, pero los otros sí. ¿Qué quiere decir multiplicar por algo? ¿Qué va a pasar con el módulo? Se va a multiplicar. ¿Cierto? Entonces, la transformación H, que está en A, se va a ver más o menos así. Tomo un Z y lo multiplico hacia arriba. Tomo un I y lo multiplico hacia arriba. ¿Ya? Multiplicar por una constante no tiene mucha ciencia. Y sumar una constante, esta constante va a ser una suma real, entonces lo que va a hacer es aumentarle la parte real, y lo que va a hacer es trasladarlo hacia el lado. ¿Ya? Entonces la n lo que hacen es trasladar hacia el lado, y las h lo que hacen es hacer que crezca este número. Las k no las dibujé, pero son esencialmente rotación, ¿vale? Dejan un punto fijo y van a rotar. Entonces, algo que podemos estudiar de estas transformaciones o isometrías positivas es justamente qué puntos dejan fijos, ¿ya? Y eso nos va a permitir clasificar el resto de las transformaciones de medios. Entonces, esta transformación, la A por Z, ¿qué puntos deja fijo? ¿Qué puntos, si yo lo evalúo, me da el mismo punto? El origen, ¿cierto? El 0, A por 0 sigue siendo 0. ¿Y algún otro punto? El infinito, ¿cierto? Si yo hago A por infinito, sigue dando infinito. Recuerden que ahora el infinito es un punto que podemos utilizar, podemos reemplazar, etc. Entonces las transformaciones A
dejan fijo al cero y al infinito. Las transformaciones T no dejan fijo al cero, pero sí dejan fijo al infinito. Entonces, si yo aquí infinito más algo sigue siendo infinito. Entonces dejan fijo solamente al infinito. Y las transformaciones K no dejan fijo a ningún punto del borde. Como son rotaciones, van a tener un centro de rotación, pero ese centro de rotación va a estar dentro del plano. ¿Ya? Entonces no va a fijar ningún punto del borde, sino que va a fijar un punto al interior. Esto nos permite clasificar estas tres transformaciones de esa forma. O sea, una transformación pertenece acá, si fija al I, pertenece a A si fija al 0 y al infinito, y pertenece a N si solo fija al infinito. Entonces, según cuántos puntos fija, va a ser el tipo de transformación. Pero estas no son todas las transformaciones de medios, son algunas nomás. Rotaciones, traslaciones y transformaciones hiperbólicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede demostrar que en realidad cualquier transformación de medios es una composición de estas tres. Ya es una combinación de rotaciones, traslaciones y multiplicación por constante. Y una forma más fácil de verlo, si es que entienden lo que es una equivalencia, es que en realidad cualquier transformación de medios es conjugada a alguna de estas tres. Es conjugada a K, es conjugada a N o es conjugada a T. Si es conjugada, entonces sus puntos fijos van a ser también puntos fijos de la otra. Las imágenes de los puntos fijos a través de la conjugación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una G que sea conjugada a una de K, entonces esa G tiene que fijar un punto dentro del espacio. Si yo tengo una G que es conjugada a una de la A, tiene que fijar dos puntos del borde. Y si tengo una G, que es conjugada a una T, tiene que fijar un punto en el borde. Entonces ahora estas transformaciones que voy a mostrar ya no son de K a o N, sino que son transformaciones conjugadas a ella y tienen que fijar la misma cantidad de puntos en el borde. Y esto se va a ver más o menos así. Entonces acá tenemos una transformación que fija dos puntos en el borde, que sería la de la multiplicación por constante, y lo que va a hacer es que siempre vamos a tender hacia uno de los dos lados, ¿cierto? Porque yo voy a ir multiplicando por una constante, cuando multiplico por una constante me voy acercando al infinito. Pero acá tenemos otro punto de referencia en el borde. Lo mismo en la P era la T en realidad, que es la que fija solamente el infinito, entonces las cosas van a ir rotando, ¿cierto? Y todo lo que esté afuera también va a ir acercándose a esa P, y acá todo va a ir acercándose a ese G+, ¿cierto? Bueno, con la inversa obviamente va a ir acercándose al G-. Esa es la idea, así se ven las transformaciones. Las que son conjugadas acá rotan las cosas, así que tampoco tiene mucho sentido estudiarlas. Bueno, eso son básicamente una construcción o una caracterización de todas las transformaciones o de las isometrías positivas que hay en el semiplano de Poincaré o en el disco de Poincaré. Si vemos el disco, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener un G menos, vamos a tener un G más, y las cosas van a ir hacia el G más. ¿Ya? Las parabólicas, que son las T, van a hacer lo mismo que antes, ¿cierto? Dejan solamente un punto fijo. Vale. Y ahora vamos a ver un poquito de teselaciones. Entonces, ¿qué es una teselación? Bastante básico. Es una forma de recubrir o pavimentar una superficie. ¿Ya? ¿Con qué? Con lo que ustedes quieran. Hay ciertas reglas, pero en realidad es súper libre. Lo primero es que no pueden quedar espacios vacíos, hay que pavimentar absolutamente todo. Y lo segundo es que no se superpongan las figuras, ¿ya? O sea, que solamente se junten en los bordes, es como ir pegando las figuras. Los teselados normalmente se usan o se crean usando copias isométricas a la inicial, que van a ser idénticamente, a veces se van a ir rotando, pero van a ser copias isométricas. Recuerden, isometría quiere decir que miden lo mismo y tienen los mismos ángulos. ¿Ya? Entonces, un poquito de historia de dónde nacen las teselaciones. Algunos mosaicos sumerios con varios miles de años ya tienen muchas regularidades geométricas. Uno ve libros y hay un montón de teselaciones y regularidades geométricas ahí. Arquímedes empezó a estudiar los polígonos regulares que pueden cubrir el plano. ¿Ya? Ahora ya estamos hablando del
plano y polígonos regulares. Acá son más que nada arquitectura y pinturas. Polígonos regulares que pueden cubrir el plano, como por ejemplo el cuadrado. ¿Cierto? El cuadrado, si yo lo voy pegando uno al lado del otro, puedo cubrir todo el plano solamente con cuadrados. Después Kepler estudió los polígonos regulares que pueden cubrir el plano en otra obra, ¿ya? Y esto es súper de ocio, ¿ya? No es muy formal todo este estudio de los polígonos que recubren el plano. Y por último, estos tres personajes, Jordan, Fyodorov y Camila Real, ahí estudiaron completamente todas las formas en que se puede cubrir el plano y ya empezaron el estudio formal de las teselaciones del plano. Existen varios tipos de teselaciones. Las regulares son tres tipos, que es cuadrados, rectángulos, triángulos y hexágonos. ¿Vale? Las semirregulares, que es juntar más de un polígono regular, ¿ya? O sea, las regulares son solamente con un polígono regular, las semirregulares son con más de uno, por ejemplo, cuadrados y triángulos. Las demirregulares son combinaciones de las regulares y las semirregulares, y las irregulares es cubrir el plano con lo que ustedes quieran. ¿Vale? Hay siempre ejemplos típicos de una flechita que va hacia un lado y la flechita que va hacia el lado contrario. Ese sería una de tipo irregular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una flecha es un polígono que no es regular. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de teselaciones del plano, y si se dan cuenta, todos estos son pentágonos. ¿Vale? Todos tienen solamente 5 lados y son varios ejemplos de teselaciones del plano utilizando pentágonos. Hay un millón de ejemplos más, pero ahora les mostré solamente los pentágonos. Una pregunta que puede surgir naturalmente, creo yo, es: estas figuras son, en este caso, isométricas, ¿cierto? Todas miden lo mismo. Pero, ¿son isométricas con qué distancia? ¿Con qué métrica? Con la métrica euclidiana, ¿cierto? Entonces, claramente, estas teselaciones de acá no son teselaciones isométricas con la geometría hiperbólica, que es lo que estamos viendo hoy día. Visualmente, habíamos dicho que si yo tengo el plano y había un dibujito de unas caritas, a medida que me voy acercando al borde, para mantener los objetos isométricos, o sea que sigan teniendo la misma distancia, visualmente se van a ir viendo más pequeños. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Si yo me voy acercando al borde, para mantenerlos isométricos, se tienen que ir a achicar. Pero ¿cómo teselamos el plano hiperbólico? ¿Cómo teselamos el disco hiperbólico? Y aquí aparece un personaje histórico clave, que es Maurits Cornelius Escher, que empezó a estudiar estos teselados hiperbólicos y empezó a hacer unos dibujos hermosos. Y de hecho, los teselados él los vio de una manera muy artística más que matemática. Ya nunca estudió la matemática de los teselados, sino que estudió cómo se veía. Pero siempre con la idea de que fuera un teselado hiperbólico. ¿Ya? Y llegó a muchas bellas, curiosas y misteriosas obras de teselación. Vamos a ver algunas a continuación. Entonces, él se interesó por el Palacio Alhambra, en Granada, y aquí hay un par de fotos de cómo se ven las teselaciones del Palacio Alhambra. ¿Ya? Y, si se dan cuenta, estas siguen siendo teselaciones del plano, pero yo creo, mi idea es que cuando ya uno empieza a ver este tipo de teselaciones circulares, en donde hay cúpulas, ya en las cúpulas, para que sea una teselación regular, ya no se puede usar la métrica euclidiana, para que sigan midiendo lo mismo. Entonces ahí uno como que empieza a ver que tiene un poco más de sentido hablar de la métrica hiperbólica. ¿Vale? Entonces vamos a ver un par de obras, ahora sí de Escher, de estas teselaciones hiperbólicas. Acá tenemos un ejemplo, y pasa justamente lo que les había dicho. A medida que me voy acercando al borde, los objetos se tienen que ver visualmente más pequeños, pero en realidad, si uno le calcula la métrica hiperbólica, las distancias hiperbólicas, son todos isométricos, todos miden exactamente lo mismo. Si miran esta figura, ¿alguien alcanza a ver qué polígono se está usando para teselar? ¿Alguien puede encontrar algún polígono acá? Si yo les digo que esta es una teselación
regular? Es un triángulo. ¿Es un triángulo? No. Pero puede ser triángulo, pero hay otra figura más, un rombo, ¿cierto? Un cuadrilátero. Ya. Entonces, si se fijan justo ahí, hay un rombo. Aquí viene marcado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para que una figura sea un polígono, la definición es que son lados, ¿cierto? Que están juntos por vértices. Pero para que un lado sea un lado en la geometría hiperbólica, los lados tienen que ser geodésicas, que son estas rectas que minimizan distancia. Y por eso son justamente estos arcos de circunferencia que están en el borde. Acá no están dibujadas todas las líneas rojas, sino que hay que hacer otra línea roja ahí, y ahí van a aparecer el resto de los cuadriláteros. Todos estos cuadriláteros son isométricos y forman la teselación del primer trabajo de este. Ahí tenemos otro trabajo de este. Esta teselación es un poquito distinta, ¿cierto? Acá tenemos un cuadrado y acá tenemos un triángulo. Y si se fijan, en cada vértice se juntan 3 triángulos y 3 cuadrados, o 3 cuadriláteros. ¿Vale? Esta sería entonces esta sería regular. Esta sería semi-regular, porque usa más de un polígono regular. Y esta sería una irregular. ¿Vale? Acá tenemos el que se llama Geven-Angel. Si se fijan, son como ángeles y demonios. ¿Vale? Entonces, estudió todas estas isometrías hiperbólicas sin mucho fundamento matemático, pero sí preocupándose de la visual de estas obras. Como un comentario un poquito triste, por así decirlo, y es que resulta que esta de acá no es en realidad una teselación por polígonos. Porque para que sea una teselación por polígono, yo les dije que los lados del polígono tienen que ser geodésicas. Y las geodésicas, por definición, aterrizan en el borde justo en 90 grados. Y obviamente un matemático tomó esta obra, le midió los ángulos y en realidad no son de 90, son de 80 grados. Así que en realidad ninguno de estos es un polígono real. ¿Ya? Pero sigue siendo una buena obra para teselar el plano hiperbólico. Vale. Esa es la parte bonita de las teselaciones. Ahora vamos a ir a la parte matemática de las teselaciones. Primero vamos a definir lo que es un grupo fucsiano. ¿Ya? Y utilizando este grupo fucsiano vamos a entender una nueva forma de comprender las teselaciones. Entonces vamos a decir que lambda es un grupo fucsiano si es un subgrupo discreto de G. Discreto, quiero que piensen al menos en la mente como si fuera cero. Ya los números enteros, cada uno separado de otros, se pueden contar, se pueden numerar, etc. ¿Ya? No son tantos, por así decirlo. Y tiene una propiedad que es bastante importante el grupo fucsiano. Recuerden que el grupo fucsiano tiene que tener en la mente numerables transformaciones de medios. ¿Ya? Algunas transformaciones de medios que se pueden contar. Y que sea propiamente discontinua la acción. Quiere decir que de esas infinitas pero numerables transformaciones de medios, si yo tomo un compacto, ya que para que lo entiendan es algo cerrado y acotado como este circulito, solamente finitas de esas transformaciones van a volver a ese compacto y todo el resto de las transformaciones van a irse hacia afuera. Entonces, si yo me doy un compacto más grande, finitas van a volver, infinitas van a irse hacia afuera. Eso va a tender, o va a dar a entender que si yo tomo un punto y lo empiezo a iterar, infinitas de ellas van a irse hacia afuera. ¿Ya? Y eso quiere decir que si yo veo la órbita de un punto, como que se va a acumular ahí en el bordecito, todo va a ir yéndose hacia afuera. Eso como un spoiler que no vamos a ver hoy día, eso converge a algún lugar y ese lugar se llama el conjunto libre. O sea, si yo itero un punto, esto se va a acumular en el borde, va a formar un conjunto de cantos en realidad para los que lo conozcan, eso se llama conjunto libre. Vale, entonces, ¿qué es una teselación? Pero ahora en el contexto de grupos fucsianos. Una teselación, vamos a decir que un grupo tesela si yo puedo encontrar un conjunto cerrado, conexo y con interior no vacío, como un círculo, por ejemplo, que ya no va a tener que este conjunto F teselar completamente el plano, que antes los polígonos yo los ponía uno al lado del otro e iba a teselar. Acá no, acá lo que tiene que teselar es F y sus imágenes.
O sea, itero este conjunto base, lo voy iterando a través de las transformaciones del grupo discreto y tengo que recubrir todo el plano. ¿Ya? Y eso es como la primera propiedad de la teselación, y es que tenemos que cubrir todo el espacio. Y la segunda propiedad era que no se sobreponga. Entonces justamente necesitamos que el interior del conjunto y la imagen del interior del conjunto no se intersecten. ¿Ya? O sea, el conjunto y todas sus imágenes se pueden intersectar además en los bordes. ¿Vale? Cualquier conjunto que cumpla esto se llama un dominio fundamental. Entonces, si uno tiene un dominio fundamental, es un conjunto que si yo veo todas sus imágenes, voy a teselar todo el plano y se van juntando solamente, se van pegando las piezas solamente en los bordes. Una pregunta que puede surgir es: ¿cómo encontramos este conjunto F? En principio parece difícil cómo encontrar un conjunto F que cumpla todas estas propiedades, pero en realidad hay una técnica súper conocida y en realidad no es tan complicado, que se llaman los dominios de Dirichlet. Entonces, ¿cómo es este método? Lo que voy a hacer es tomar un Z0 que no sea un punto fijo, ¿ya? Tomo un Z0 que no es un punto fijo, considero este semiplano asociado a este punto. Vamos a hacer un dibujito para que se entienda bien cuál es ese semiplano. Y en realidad, para poder entender esto, necesitamos entender qué es el bisector perpendicular del segmento hiperbólico. Entonces aquí vamos a ir a un dibujito. Vamos a dibujar el plano, la recta imaginaria, y vamos a poner el punto I. En este punto I voy a considerar la transformación h de z igual a 2z, o sea, multiplicar por 2. El I va a pasar a ser 2i. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un z y tenemos su imagen. Un z y su imagen. Y quiero ver qué pasa entre el punto, los puntos, quiero los z que estén más cerca del punto base que de la imagen. Entonces, si yo más o menos calculo el punto medio, como que quiero los puntos que están más cerca del punto base que de la imagen. Y en realidad hay un espacio geométrico entre ellos, que es justamente el espacio que está a distancia exactamente igual de los dos puntos. Y este espacio es lo que se llama el bisector perpendicular, que va a ser eso. ¿Ya? O sea, el semiplano que está definido ahí es en realidad esta parte de acá. ¿Ya? O sea, uno puede ver los semiplanos solamente dibujando la igualdad. Yo quiero que sea menor o igual, pero si dibujo la igualdad voy a ver justo dónde se separan estos dos. Entonces eso es lo que dice acá el bisector perpendicular en ese trasero del segmento hiperbólico. Bueno, es ese segmento. Ahí tenemos el ejemplo que les acabo de hacer. Y podemos extender el mismo ejemplo con la transformación z más 1, que lleva el i, lo lleva i más 1, tenemos el segmento que es justo el punto medio, ¿cierto? Y entonces el semiplano va a ser todo el lado izquierdo acá que tenemos. Pero eso todavía no tesela, ¿cierto? Es la base del dominio de Dirichlet. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que intersectar todos los planos que aparezcan al iterar o al considerar las distintas transformaciones. Entonces, sigamos con este ejemplo. Ahora, esta es una sola transformación, pero normalmente vamos a tener un grupo de transformaciones. Consideremos el generado por la transformación 2z. Generado quiere decir iterar la transformación 2z hacia adelante o hacia atrás. Entonces puede ser 2z, 4z, 8z o un medio z, etc. Entonces, si yo itero hacia atrás, me va a quedar el i medios y el punto medio va a estar por acá y va a ser así. Pero, ¿yo qué quiero? Siempre quiero el semiplano que esté más cerca del punto base. En este caso, nuestro ejemplo es el i. Entonces, si yo considero el semiplano generado por un medio z, va a ser la parte de afuera. Todo lo de afuera. Es el lado siempre que contiene al i. Y si yo itero de nuevo, en vez de ser un medio z, va a ser un cuarto z. Y voy a tener algo por acá
nuevamente voy a tener el bisector perpendicular y va a seguir siendo lo de afuera. Si yo itero de nuevo, tengo hacia adelante ahora, en vez de 2i va a ser 4i, y voy a tener el bisector que va a ser por acá. Recuerden que a pesar de que uno ve como que el bisector entre i y 4i debería ser 2i, no es así, ¿cierto? Porque como estamos con la métrica hiperbólica no pasa eso. Y va a ser justamente, el bisector va a ser la parte de adentro. Si se dieron cuenta, ya estamos intersectando planos que van hacia afuera y planos que van hacia adentro. Y el único que está siempre en todo eso es este planito aquí, que es justamente el plano que contiene al aire. Entonces ahí acabamos de encontrar cuál es el dominio fundamental, o un dominio fundamental en realidad, porque pueden haber muchos, del generado por la transformación 2z, centrado en el punto I. Y si se dan cuenta, si yo itero justo esta franja, una vez me va a dar esa franja. Y si la itero de nuevo, me va a dar esa franja, y así sucesivamente voy a ir teselando todo el plano. Y lo mismo hacia atrás. Si yo itero hacia atrás, voy a tener las franjas hacia adentro y estoy teselando con la transformación 2z. Una forma fácil de entender cómo se verían estos conjuntos es en realidad solamente fijarse en los segmentos perpendiculares de las imágenes. ¿Ya? O sea, tomo el I y veo sus segmentos perpendiculares, que ya sabemos que son esos arcos de circunferencia, y esos arcos de circunferencia van a ser justamente el borde de nuestro dominio fundamental. Entonces es una forma de ver gráficamente o visualmente mucho más fácil este dominio de Dirichlet. Recuerden, el dominio de Dirichlet es uno de los dominios fundamentales, pueden haber muchos, ¿ya? Es una forma de construir dominio fundamental. ¿Vale? Y por último, bueno, ahí está el dominio fundamental, venía el dibujito hecho, que es lo mismo que hicimos allá. Y ahora, nuestra idea, ¿para qué queremos el dominio fundamental? Es en realidad para hacer un cociente. Y aquí los que estén en estructuras 1, si no me equivoco, ya hayan visto relaciones de equivalencia, lo que vamos a hacer en realidad es una relación de equivalencia con los puntos que están acá. Los puntos que estén relacionados por su imagen, ya, o sea, un punto y su imagen, van a estar identificados entre sí. Entonces, acá se ve realmente por qué es importante que un elemento o el grupo fundamental y su imagen no se intersecten. Eso quiere decir que ningún elemento del grupo fundamental está relacionado con otro. Entonces son por sí solos el representante de su clase de equivalencia, excepto los puntos en el borde, y los puntos en el borde sí van a estar identificados entre sí, y así vamos a poder ir pegando las cosas entre sí. Así es como funcionan las relaciones de equivalencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿O por qué estamos haciendo esto? Esto es gracias a la siguiente proposición. Si yo me doy hay una función entre el espacio cociente completo del semiplano superior cocientado por el grupo, y hay esta transformación homeomórfica con cocientar solamente el dominio de Dirichlet, con la misma transformación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta transformación, definida por eso, es un homomorfismo. O sea, visualmente o para entender, es lo mismo cocientar todo el espacio que cocientar solamente el dominio de Dirichlet. ¿Ya? Y eso es súper importante porque cocientar todo el espacio no es fácil de ver, no es fácil de calcular, pero cocientar el dominio de Dirichlet nos vamos a dar cuenta que en realidad es súper simple. Entonces, cocientemos el dominio de Dirichlet. Este dominio de Dirichlet, si nos damos cuenta, este punto está asociado con este punto cuando yo multiplico por 2. Este punto está asociado con este punto cuando yo multiplico por 2. Este punto está asociado con este punto, etc. Si yo trazo una línea, entonces voy por la línea, llego acá, pero como este punto está identificado con este, es lo mismo como que estén pegados. O sea, esto de acá, en el cociente, es un círculo. ¿Ya? O sea, lo vamos a dibujar así. No se ve mucho, pero después tengo el dibujito preparado. Esto también va a ser un círculo, y esto también va a ser un círculo, y así sucesivamente vamos a tener puros círculos. Recuerden que acá, a medida que nosotros nos acercamos al eje real, las cosas empiezan a medir más. Visualmente se ven iguales,
pero empiezan a medir más. Entonces estos círculos en distancia hiperbólica son cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Entonces lo que tenemos en realidad son círculos cada vez más grandes, hacia cada lado, y tenemos algo así como un cilindro que se va agrandando hacia cada uno de los lados. Entonces lo que resulta es que el cociente del dominio de Dirichlet con el grupo nos da esta superficie, que es una superficie de Riemann, y esta es la forma de crear superficies de Riemann usando los grupos fucsianos. Encontramos el dominio fundamental, más fácil el de Dirichlet, lo cocientamos y nos quedan estas figuras bastante bonitas. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo era la transformación z más 1, ¿cierto? Tenemos entonces el i, tenemos el i más 1, y acá no sé si van a alcanzar a ver el i menos 1, pero lo importante es que entre el i y el i más 1 está el bisector, por ahí, y entre el i y el i menos 1 también está el bisector, y cuando yo sumo 1, este se pega con este. Entonces van a ir nuevamente estos círculos, así, de esa forma, identificados, y resulta que acá, hacia abajo, las distancias se van haciendo cada vez más grandes, pero hacia arriba las distancias se están haciendo cada vez más pequeñas. Entonces lo que va a resultar acá es algo así como un cono que tiene una cúspide infinita hacia arriba y hacia abajo se va abriendo. Ahí están las dos figuras, la asociada, que no es en realidad a la transformación 2z, sino que es al generado por la transformación 2z, que es un grupo fucsiano, y al generado por la transformación z más 1, que también es un grupo fucsiano. Y en realidad estos ejemplos son los más básicos, pero hay algunos un poquito más complicados. Si hagamos uno un poco más complicado, que va a parecer mucho más una superficie de Riemann de lo que la mayoría conoce, que es el grupo de Schottky. El grupo de Schottky es el generado por dos transformaciones hiperbólicas. Hiperbólicas son las que eran conjugadas a por z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería la superficie conjugada a un grupo de Schottky? Para eso tenemos que hacer varios pasos, pero primero vamos a dibujar el disco. Recuerden que para dibujar siempre el disco, vamos a tener dos transformaciones hiperbólicas. Entonces recuerden, las transformaciones hiperbólicas fijan dos puntos en el borde. Vamos a dibujar esos dos puntos, le vamos a llamar chi menos y le vamos a llamar chi más al otro. Y vamos a tener que la transformación actúa de esta forma. O sea, todo al iterarlo por h1, esta va a ser h1, va a ir hacia allá. Todo va a ir hacia allá. Lo mismo con h2. Vamos a poner este chi1 más y chi1 menos, y este va a ser chi2 más, vamos a hacerlo hacia el mismo lado mejor, menos y chi2 más, y lo mismo, todo va a tender a ir hacia ese lado. Vamos a usar de punto base el 0, ¿ya? Que es el más cómodo para hacer el dominio de Dirichlet. Entonces, como yo sé, si yo itero el 0 hacia con h1, se tiene que acercar a h1, ¿ya? Porque todo lo hace tender hacia allá. Entonces dibujemos la imagen, por ejemplo por acá, h1 de 0. Si yo itero por la preimagen, me va a quedar por acá, porque la preimagen se acerca al chi menos. Este va a ser h1 a la menos 1 de 0. Lo mismo hacia acá, vamos a tener por acá el h2 de 0 y el h2 a la menos 1 de 0. Y recuerden que yo les dije que la forma más fácil de dibujar el dominio de Dirichlet era ver estos bisectores perpendiculares, que en realidad es el punto medio entre este y este, y que va a ser algo por acá, que va a ser así, algo así. Este va a ser también algo por acá, algo así. Lo mismo acá. Y por último, acá, así y así. Entonces esto que quedó dibujado acá es nuestro dominio de Dirichlet asociado al grupo de Schottky generado por dos transformaciones hiperbólicas. Y ahora la idea es ver cómo es el cociente, cómo se pegan las cosas.
Entonces yo sé que si yo itero un punto de acá, va a llegar hasta acá. Si yo itero un punto de acá, va a llegar hasta acá. Y que en realidad este círculo está asociado con ese círculo. Lo mismo acá. Todo este círculo está asociado con todo ese círculo. Y se van a ir pegando de esa misma forma. Entonces, una línea acá, ¿cierto? Esa línea de ahí, como este punto está identificado con ese punto, nuevamente va a ser un círculo, ¿cierto? Dibujemos ese círculo. Si yo me voy acercando hacia arriba, este círculo, a pesar de que visualmente se ve más pequeño, el borde, todas las distancias se van haciendo cada vez más grandes. Entonces aquí vamos a tener algo así. Se va haciendo más grande, pero siguen siendo puros círculos. ¿Vale? Después tenemos un bloque interno y acá tenemos exactamente lo mismo. Este disco está asociado con este, entonces acá vamos a tener un círculo y nuevamente es un círculo que a medida que yo me acerco al borde se va haciendo cada vez más grande. Lo vamos a dibujar así también. Acá tenemos el círculo y es un círculo cada vez más grande. Y nos falta ver qué pasa acá. Resulta que acá, si yo parto de acá y me voy hacia abajo, este punto, ¿con cuál va a estar identificado? Ese de ahí. Porque no están identificados estos dos. Con el de la izquierda, ¿cierto? Acá. Y si yo subo, aparezco acá y aparezco acá de nuevo. Y resulta que eso, a pesar de que no parezca tanto, también es un círculo. ¿Ya? Y a medida que me voy haciendo hacia el borde, este círculo que es compuesto por dos partes se va haciendo también cada vez más grandes y esto nos va a dar la tercera patita de nuestra superficie hiperbólica, que es más conocida como un pantano. Entonces esta es la forma en que los grupos fucsianos nos permiten fabricar estas superficies hiperbólicas. Y como grupos fucsianos hay, superficies hiperbólicas hay, y se pueden crear cosas muy locas cada vez más. Lo que uno necesite se puede fabricar escogiendo el grupo fucsiano conveniente. Hay superficies hiperbólicas que son, por ejemplo, toros infinitos. O sea, de esta forma, los toros, recuerden que son estas superficies con hoyos, pero una que nunca cabe hacia ninguno de los dos lados. ¿Ya? Y como último comentario, si en vez de tomar aquí dos transformaciones hiperbólicas, tomamos una hiperbólica y una parabólica, la parabólica resulta que en vez de tener un espacio aquí, va a tener solamente un punto fijo, ¿cierto? Que va a ser este, que le vamos a llamar chi. Recuerden que las parabólicas son las asociadas al T, conjugadas al T, que tienen solamente un punto fijo en el borde, y lo que va a pasar, lo único que va a cambiar es que en vez de acá tener un brazo que se abre cada vez más, va a tener solamente dos brazos que se abren y el otro va a ser una punta infinita, que en realidad no es una punta porque nunca se cierra, y es lo que se llama una cúspide. Entonces esa es la forma de fabricar superficies de Riemann con grupos fucsianos. Y ahí tenemos el dibujito, y por último la superficie asociada al grupo de Chomsky. Y eso era lo que les quería contar hoy día. ¿Consultas? En la geometría euclidiana, las teselaciones pueden ser rotadas, desplazadas o escaladas. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto en el disco de Dirichlet? En el dominio de Dirichlet. Bueno, yo creo que una forma fácil de verlo es que acá estas... No. Lo que pasa es que las H, en teoría, por así decirlo, como que escalan las cosas, ¿cierto? Visualmente, pero en realidad no escalan las cosas, porque con la geometría hiperbólica cualquiera de las transformaciones que uno utilice, sí o sí tiene que preservar la distancia. Acá no se pueden escalar las cosas, porque al ser aquí, al ser imágenes
al ser imágenes del eje, como nuestra construcción base es que estamos en un espacio cuya métrica es invariante, por justamente estas transformaciones gamma, nada se puede reescalar. O sea, acá el dominio de Dirichlet o cualquier grupo fundamental, todas las piezas tienen que tener las mismas medidas. No se puede escalar. No se puede reescalar en este caso. Para que sea una teselación por grupo funccional. Porque por definición aquí todas estas piezas, como gamma es una isometría, con la métrica hiperbólica, todos los lados se tienen que mantener de la misma longitud. ¿Las consultas? Ya. Entonces, agradecemos a Daniel que nos hizo. A ver,